Y aquí arranca Historias Subterráneas con Karina Bazán Carpintero. Y hoy los tengo cambiado de lugar y estoy perdida. No, reubíquese, recalculando. Recalcule. Usted puede, Karina. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hoy les traigo... Venía con dos historias en el bolsillo, no me estaba decidiendo cuál de las dos y al último momento dije, bueno, vamos con esta, que es una historia con moraleja. Bueno. Y es sobre personajes, que hasta ahora creo que no había venido ninguna de personajes. Esta historia, como todas, la encuentran en el blog. Ustedes no la conocen porque no está en el libro, es posterior y se llama La mirada de los otros. Bien. La historia es sobre una señora, personaje, que se llamaba Hilda Isas. Se llamaba porque falleció en el 2023 a los 95 años. Yo conocí a gran parte de la familia de Hilda, como de casualidad. Yo trabajé muchos años en una librería y juguetería, par de juguetería y kiosco que quedaba en el Cano y Conde, en el barrio de Colegiales. Y frente al lugar donde yo trabajaba, había una casa grande, un caserón, que era una fábrica de hilados, que era una proveeduría de uniformes para el ejército y para las empresas de telefonía. O sea, hacían los pullovers, todo lo que tuviera que ver con tejidos. Y estaba a cargo de 3 hermanos, que eran unos personajes los hermanos. Había 2 que eran muy parecidos, que eran Hilda y Emilio, y había un tercer hermano que se llamaba Ricardo, que no se parecía físicamente en nada. Era un señor grandote, mientras los otros 2 eran medio chiquitos. Viste, uno tenía anteojos, Hilda iba mega maquillada. Y eran muy personajes los 3. Eran 3 personas mayores, eran muy personajes. Bueno, nada, estaban ahí como durante 6 años que trabajé ahí, les he hecho fotocopias, les he vendido artículos de librería y yo tenía más relación con Ricardo, que era el más grande, que de hecho me había traído, cuando se fue en un viaje a San Francisco, me había traído un llavero de regalo. Y los otros 2 hermanos eran muy particulares. Hilda entraba a buscar algo y cuando llegaba se acordaba que no sabía qué quería. Entonces se iba corriendo raudamente y después volvía y decía, ya me acordé. Y el otro hermano tenía una muletilla que era como siempre estaba muy irritable todo el tiempo y se enojaba y era como, no señorita, yo le dije tal cosa señorita, pero señorita escúcheme, yo le estoy diciendo señorita. Es así. Entonces lo llamábamos señorita. Ahí viene señorita. Era así. Pero bueno, eran como unos personajes que eran históricos del barrio. Pasaron muchos años, yo ya no trabajé más, llegó la cuarentena y yo estaba buscando una historia para escribir y me acordé que al lado de la casa de estos 3 hermanos había un bazar que ya no existe más, que se llamaba Bohemia, que la dueña había fallecido porque era a ver, ¿cómo lo explico? Era de una familia bien, fue una de las primeras personas que tuvo teléfono celular y fue una de las primeras víctimas del teléfono celular porque cruzando la barrera del tren, hablando por teléfono, se la llevó puesta el tren. No. Básicamente es esa la historia. Entonces yo me acordé de esa historia, como la primera víctima del teléfono celular, y empecé a buscar a ver si encontraba algo. Perdón, el ladrillo sería el que tenía, ¿viste? Sí, porque estamos hablando una de selfie como pasa ahora. Estamos hablando de finales de los 90, sería 98, 99, se llamaba Judith, y tapita, que uno de esos. Sí, era un bazar como mega cheto, viste, muy top, que de hecho iba a Mirta a comprar y se paraba toda la cuadra. Trajo suerte. No, definitivamente no le trajo suerte porque fue como... Claro.
Pobre. cruzando la barrera ahí en el Cano, No. por Virrey Áviles, bueno, nada, una llamada que Una no- llamada de la muerte. una llamada. Pero bueno, entonces estaba buscando y le pregunto a un amigo que trabajaba en el mismo edificio donde estaba la librería estaba abajo, él trabajaba en una academia de inglés en la parte de arriba, él ahora es Martín Franco, es profesor de dibujo, es dibujante y demás, entonces le digo, ¿no te acordás de esta persona que de hecho trabajaba al lado el local estaba al lado de la casa de los Isas, que esto, el otro, que es artista plástica? No me acuerdo. Entonces busqué a Hilda para ilustrarle a Martín quién era, a ver si le refrescaba la memoria, y se me abrió un universo. No. Y encontré un documental que habían hecho sobre Hilda. Y yo, Sobre Hilda. ¿por qué hicieron un ¿Pero y por qué? documental ¿Qué sobre hizo? Hilda? Si hacía pulóveres. ¿Por qué? Y ahí empecé como a investigar y como me pasa a mí que se van abriendo ahí Sí, como el algoritmo de Instagram, se van abriendo portales y llego a dar, y ahora ni me acuerdo cómo sucedió eso, tal vez ni siquiera sucedió y fue de imaginación, con una sobrina de Hilda. Entonces ahí le cuento que me interesaba y me facilitó un montón de data y de fotos que yo no tenía. Y empecé a desentramar esta historia y me pareció una genialidad y es lo que les voy a contar. Vamos todavía. Bueno. ¿Qué hizo? La familia Isas eran 5 hermanos. Ricardo, que era el mayor, Roberto, que falleció de bebé, Emilio, Hilda y Nélida. Eran hijos de Barquet Isas y Fadua Aboud, Apa. que eran sirios libaneses. A Barquet, cuando llegó acá a Buenos Aires, ¿cómo se llama? Ahí lo estamos viendo a la Mirá familia. la familia. Lo bautizaron Alberto, ¿viste? Esas licencias poéticas que se da a la gente de migraciones. De migraciones. Le dijeron, ¿cómo se llama? Barquet. Bueno, Alberto, pase. La cuestión es que él cuando llegó vivían en un conventillo ahí por Castillo y Serrano con unos primos y empezaron a dedicarse a la fábrica, pusieron una mini fábrica de hilados. Con el tiempo pudieron, les llegó la posibilidad de comprar con las libretas esas de estampillas Sí. la casa, caserón ahí en el Cano en cómodas cuotas, entonces se mudaron a la calle El Cano, que en ese momento sería como El campo. el campo más Claro, o menos. Claro. súper, mirá. Mirá lo que... Esto No. fue en los años 30. y compraron el caserón del Cano 3179, que ya, o sea, existe la casa, Sí. es la que estamos viendo, pero ahora hay un local de tipo bar, así de una cafetería, Ay. una franquicia de cafetería, Ah. que tuvieron el buen tino de no modificar Bien. demasiado la casa. La Es una fachada, preciosa. Pero claro. una casa hermosa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? En la parte del garage empezaron a poner la fabriquita ahí. Entonces el hermano mayor, Ricardo, estudiaba para contador y trabajaba con el padre, junto con Emilio, que era el otro hermano. Nélida, que era la más joven, daba clases de inglés. Hilda trabajaba, o sea, se recibió de bachiller, empezó a tomar clases de acuarela También Acuarela. trabajaba en la... y empezó a trabajar en las galerías Harrod. Dejaron Hatillave. Claro, que lo que hacía ella, trabajaba en el departamento de marketing, vamos a traducirlo a esta época. Los anales. Lo que hacía era dibujar los figurines de los modelos nuevos, que después Harrod hacía las publicidades que iban en las revistas. Mira. O sea, no es que le sacaban foto a la moneda, No. hacían el figurín. Vos abrías, Claro. decía Jaro trajo tales modelos y era el Claro. figurín. Ah. Ella hacía esos figurines. Con sus clases de acuarela que... Sí, en realidad en blanco y negro era mucho más Ah. rústico, pero sí, algunos serían en color, me Mirá. imagino.
El Jaros, perdón, porque yo me acuerdo de uno. Era el Florida, único que había, único. era eso que eran El de muchos pisos. Florida y Paraguay. Exactamente. Y por ahí, sí. Que era una como multitienda que tenía Increíble. muchos Tenía de pisos todo, y sí. ella trabajaba en en el marketing, digamos, el departamento de publicidad de toda la galería, pero en especial su trabajo Mirá era vos. hacer los figurines para las publicidades. Mirá. Bueno, Emilio se casa en el año 1957, pero sigue trabajando con la familia. Nélida se casa en el 59. El último en casarse es Ricardo, que se casó por los años 60, pero siempre manteniendo la cosa familiar. Y Hilda decide que ella no se quiere casar. Ella quiere ser libre. Que a ella no la joroben. Mirá, ahí esa- Ella quiere hacer Ahí su está, arte y mirala. demás. En los años 60 ella conoce a Ben Molar. Ah, bueno. Se hacen como súper amigos y Ben le dice que tendría que empezar a dibujar con el tango. Entonces ella como que descubre una nueva y empieza a hacer motivos que tienen que ver con el baile y con el tango. Mirá. Vamos a recordar que Ben Molar es el famoso que hizo ese maravilloso trabajo que era no sé cómo hacerlo, que era eran poetas, entre los que estaba Borges, Marechal, Casares, que escribían letras, músicos que le ponían música de tango y artistas plásticos que hacían el dibujo. Exacto. Y eso fue una exposición que era como performática, que se exponían los cuadros y se escuchaba la música de cada tango. Estamos Que... hablando Una allá de... Sí, Estamos era hablando maravilloso, de- pero no sé por qué, como que no. Ben Molar era un personaje maravilloso que algún día les voy a contar la historia, Sí. que también era de ahí de Villa Crespo. Sí, Era, sí. pero era un personaje genial. El tipo tenía unas ideas muy locas y no le importaba llevarlas a cabo. Él Pero le bueno, daba un todo. pionero de todas Exacto. estas Entre modernidades. otras cosas fue el que le afanaba las canciones a los Beatles y él las traducía al castellano y las Claro. hacía grabar, pero en realidad no era una traducción literal, era lo que le pintaba. Lo que sentía. Una interpretación. Era una interpretación, entonces llamaba a uno y le decía, che, vos grabá esta canción de los Beatles, y le daba una letra que había inventado él, y así con un montón de... Pero bueno, ese es otro capítulo. Bueno, la cuestión es que Hilda toma esto que le propone. se hace amiga de Ben Molar y entra en el universo tango. Ellos eran mucho de ir al teatro, todos los hermanos, toda la familia. Mirá. Y de hecho la madre era una gran cocinera, era ama de casa y era una gran cocinera. Y un día deciden ir los 4 hermanos a ver Atahualpa Yupanqui al teatro porque les gustaba mucho la música. Mirá. Entonces lo esperan a la salida del teatro para felicitarlo y decirle lo mucho. Se ponen a charlar y dice, ¿por qué no te venís a comer a casa? Porque mi mamá hace una comida. Y Atahualpa le dice, y bueno, vamos. Dale. Cuestión, va a la casa y le Bueno. gustó ¿Quién tanto pudiera? la comida que después se autoinvitaba a Atahualpa. Y No, era un habitué de ir a comer no, con qué con la familia maravilla. Isas porque se había copado con la familia y con la cocina. Bueno, el padre fallece en 1967 y Ricardo toma su lugar, que era el mayor. Y El que se había casado. El último en casarse, el Eh. primero. Pasó algo muy gracioso con esto de los hermanos y con la sobrina. La sobrina era hija de Nélida, que era la más chica. Que cuando yo no me acordaba los nombres de pila, de Hilda sí, obviamente, pero de los hermanos no me acordaba. Entonces yo le decía, había uno que era re buena onda, súper macanudo, que teníamos toda la onda, y estaba el otro que era un personaje. Señorita. Entonces dice, sí, el buena onda era Emilio. Le digo, sí, el otro era el chiquitito de persona. No. Emilio era el chiquitito, el mala onda era Ricardo. Yo le decía, no, Ricardo era el grandote. El grandote era el buena onda. No. Ese era, o sea, para todo el mundo, el buena onda era el chiquitito señorita. Señorita. Y Ricardo, mira. Era el Ricardo mala era onda. el mala onda.
Y yo tenía toda la mejor con Ricardo, que me parecía el buena onda, Claro. y De Emilio, la que era el puerta más chico. para adentro, querida. Ahí ya empezamos con la mirada del otro, Ahí ¿no? está, claro, tal cual. Ahí Por ya eso- tenemos como, Tal pará, Por eso o el sea, título no, de en la mi mirada del mundo, otro. el buena onda era el grandote y el chiquitito Señorita. era un alteradito. Y no. Señorita. De hecho, Emilio, que fue el chiquito, el que primero se casó, sus hijos viven en el exterior. Y Ricardo no tuvo hijos. Y Nélida tuvo a esta hija, que es la que me que pasó te dio el toda esta dato data. fino, el dato fino. Claro. Bueno, cuestión en un momento, Hilda, que trabajaba en Harrods, va a tomar clases de dibujo en la Fundación Estímulo, que queda en Córdoba y cerca de la 9 de julio, a 2 cuadras, no me acuerdo exactamente, que es la Fundación Estímulo de Bellas Artes. Es una esquina en donde se dan clases de dibujo. Y lo conoce al maestro Urrutia, que fue uno, para que sepan más o menos, de los que pintó los frescos de la Galería Pacífico. Claro. Ah. Que de hecho, para el que no lo sabe, hay muchos de esos frescos que fueron removidos de la galería Sí. y están en exhibición en el museo que pertenece a la Biblioteca Nacional, que está en Avenida Las Heras, al lado de la Embajada de Paraguay. Sí. O sea, cortaron parte de los frescos Ajá. de la Galería Pacífico, hicieron como el famoso sótano de Botana, que lo desarmaron y lo pusieron en Exacto. exhibición. Bueno, esto es lo mismo. Cortaron la pared, hicieron como eran más chicos, obviamente. Claro, y esto es ahí fue Hilda a estudiar Claro, Hilda estudió en la ahí Academia de Urrutia. y cuando Urrutia la descubre, dice, pero ¿cómo no exponés esto? O sea, es maravilloso. Ella decía, no, yo dibujo Claro. para... Entretenerme. Sí, no. Pero no, tenés que exponer. Entonces él empieza a organizar las exposiciones. Y después Ben Volar toma la posta y le dice, bueno, a ver, ponete la pila, dibujá de tango. Y siguió la posta cuando muere Urrutia. Ben Volar la seguía. Y es el que la lleva a la Academia del Tango. Con Govelo y toda la gente. Exactamente. Mirá. Bueno, Ricardo, que es el último, se casa en el año 75. Entonces ella queda sola en la casa, que también era la fábrica, junto con la madre. Perdón, la fábrica seguía funcionando. La fábrica seguía y lo que pasaba es que la fábrica iba creciendo y cada vez iba tomando más habitaciones de la casa. Casa tomada. Claro, ya en el 75 en la casa solamente vive, cuando Ricardo se casa, los que quedan viviendo es la madre y ella, Claro. hasta que fallece la madre con 90 y pico de años, 93 años. Y entonces se queda ella sola en la casa, con una habitación la alcanzaba, ya El resto era el todo resto era todo fabricado. fábrica, porque la verdad que laburaban un montón. En los años 90 muere la madre, con 93 años. Y bueno, nada, ella trabaja, empieza a exponer. Y cuando ya deja de trabajar en Harrods, porque en el año 70 y... Espera que lo tengo el machete por acá. En el año 72, Harrods deja de usar los figurinas figurines. y empiezan a poner publicidad con fotografía. Entonces ella deja de trabajar en el departamento de Harrods y se dedica solo a pintar y ayudar en la empresa familiar. Pero además, si la conoce, ella era muy... Como su madre cocinaba mucho, a ella también le gustaba mucho cocinar. Pero era macrobiótica. Hoy estoy... Macrobiótica. Tenía una dieta macrobiótica. Entonces, ¿qué hacía? Inventaba gustos de galletitas y de cosas y se la daba a comer a otros. O sea, siempre iba... Porque ella inventaba, practicaba así, y lo que hacía era ir y regalar. Y de hecho, si algún vecino tenía algún problema y se rompía una pierna, ella todos los días le llevaba la comida. No tenía problema. Realmente un personaje. Bueno, cuestión, Ricardo fallece en el 2003, que era el que estaba a cargo de la fábrica. Emilio sigue lo más que puede con la fábrica, sus hijos ya vivían en el exterior, hasta que en el 2007 cierran definitivamente la fábrica.
Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con la casa? Porque para Hilda la casa era demasiado grande, entonces deciden venderla. Y ahí es donde la compra esta gente y la empiezan a alquilar para restaurante y mantienen dentro de toda la arquitectura. Y ella se muda a Parque Chas. Y sigue dando clases hasta el 2023, que falleció, o sea, en realidad hasta la cuarentena, porque ahí se cortaron las clases, en la Fundación Estímulo. Mira. Hay un hermoso documental, que es el que yo encontré, que lo pueden ver en mi página, y ella tenía 6 mandamientos, que eran fundamentales para ella. El primero era que había que aprender a vivir solo. Anoten. El segundo mandamiento es que no somos nada. Y hay que saber que nadie es más que nadie, que no somos nada. Que cuando te despejas, te despojas del sentirte especial y aceptar que no sos nada, puedes hacer lo que querés. Anoten. Ese es subrayado. En rojo. Ser lúcido. Hay que mantenerse lúcido siempre. Y ahí no, chicos, me retiro. Lúcido. No hay que venderse. No te vendas nunca. Ella dibujaba no para vender, para hacer fotos ni nada, porque quería. Entonces no se vendía a nada. Ella lo hacía porque quería. No pertenecer a nada ni a nadie. Por eso era que ella no se iba a casar, que no quería ningún tipo de vínculo. Y no pertenecer a nada tampoco. A nada. Ni a nadie. Ni fanatismo, nada, no. Y si cumplías todo esto, el último era tener libertad sin límites. No ponerte límites. Hilda murió a los 95 años, cumpliendo todos sus mandamientos. Y cuando yo descubrí quién era Hilda realmente y no la señora hipermaquillada que se olvidaba las cosas y volvía, porque tiene un look muy particular, me di cuenta de lo mucho que lamenté no haberle prestado más atención en esa época, porque había una historia maravillosa. Hilda era una persona maravillosa y yo la descubrí en cuarentena y no tuve la oportunidad de volver a verla, porque en cuarentena Claro. una señora muy mayor, que entre paréntesis se sacaba mínimo 10 años cada vez que le preguntabas, o se enojaba mucho si le preguntabas la edad, pero bueno. Ahí está, mi amor. Ahí está. Ah, Claro, muy Hilda. sirio. No, pero además toda su impronta, y tenía siempre olor a trementina. De las Claro. pinturas. Sí, y siempre iba maquillada igual, con los ojos que creo que ahora pienso que se los maquillaba con carbonilla directamente. Puede ser o con cojol. y ella porque era- te compraba materiales para... Algunos sí, otros no, pero más que nada cosas de oficina. Porque imagino que Para la lo que fábrica. usaba para pintarlo para lo compraría en algún lugar especializado. Puede estar a Claro. librería más comercial. Pero bueno, es eso, ¿no? A veces nosotros vemos todos los días, durante 6 años vi a Hilda y la veía como una señora excéntrica y nunca me paré a preguntarme qué había detrás de esa señora. Y detrás de esa señora había una artista maravillosa. Y una persona que hasta Y una sus adelantada también. 95 años vivió como quiso. quiso. Con sus mandamientos. Con sus Con propios sus mandamientos, nunca quiso casarse porque decía que no, que era toda una ilusión el convivir con otra persona. Que había que ser libre. Ahí está, mira. Y de hecho, ¿Este es el documental? Eso es del documental. Ella dibujaba hombres porque decía que Ay, está la los ilustración. hombres que a ella le gustaban no existían, entonces se los inventaba. Ay, mi amor. El ideal, mira. Qué tarde conocerla. Tal cual. Pero nunca es tarde. no, Ahí, no, por ahí suerte, está. Escúchame, sus ese alumnos... documental está en tu... Está en eso la es- página, sus alumnos tuvieron el maravilloso tino porque ellos cuando terminaban las clases iban a comer a la pizzería de la esquina y hablaban con Hilda, y un día se les ocurrió a los alumnos decir, hay que grabar a Hilda Claro. antes de que Mirá, se está, muera. Entonces hicieron este documental que es muy Bueno. sencillo, muy amateur, dura menos Una de cosa media muy- hora. Muy morisca, ¿no? Pero está digamos, la esencia de lo que era Hilda. Qué bárbaro. Y las pinturas les recomiendo que googleen Hilda con H, porque ella se agregó la H al Hilda, Isas también con H, y las pinturas son realmente maravillosas.
Qué bárbaro. Qué bueno, lindo. qué hermosa historia. Aplausos. Ah, muy bien. Aplausos. Qué lindo. Yo quedé Se así como, supera, se supera. Sí, quiero más. Otra. Claro, pero esta mujer abre una puerta y se le aparece una historia. Tal O sea, hay cual. algo que vos lo dijiste el primer día. Hay una cuestión que evidentemente energética o de atracción, que o algo te causa curiosidad y ahí hay algo, ¿viste? Es como... Bueno, pero esta vos fíjate por dónde llegó, porque en realidad yo buscaba otra cosa y que Por seguramente eso- ahí atrás no había ninguna historia dentro de lo que yo buscaba, Claro. pero era por Pero ahí. por ahí era, fue. era el vecino. Por ahí ¿viste? fue. Claro. Era por Y ahí. señorita me mató. Señorita, Al final era un divino y vos lo estabas pobre Y no, mancillando. nosotros lo teníamos como Claro, la pobre, mirada de tenía los poca, otros. poca La mirada de paciencia. los otros. adentro tuyo y que no sé qué y que no. Claro. Que, bueno, maravilloso. Che, qué linda Bastante linda artintero, qué linda historia. historia, ¿eh? La historia del Mira, les personaje. dejo de regalo los mandamientos. A vos te Ay, lo voy los voy a dejar de decir. regalo. Los voy Porque a son voy a hacer mandamientos un- para mujeres. Sí. Me lo voy Sí, a porque el último ver. mandamiento, que es el séptimo, cuando le dicen y el séptimo, dice, "Ya, hasta acá llegué", es la respuesta de ella. O sea, también hay que saber hasta dónde Claro, llega. el límite, Sí, la ese, limitación. claro. esa fue el séptimo, digamos. Qué bárbaro, increíble. Increíble, bueno, me qué encantó. bueno. Hilda Isas. Véanlo el documental, es muy bueno. Bien, Bien. bueno, gracias. No te vayas, no te No, vayas, me porque quedo estás decolada. invitada, Me quedo estás decolada. invitada para participar con nosotros de una excelente nota que se viene. Y nosotros nos vamos a ir ahora con los amigos que nos acompañan Así es. en Caravana. Gracias, Y después Emiliana. ya saltamos, después de los auspiciantes vamos a pasar con la segunda parte de cartelera. ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece? Vamos a ir con cartelera, segunda parte, y después vamos a ir a la nota. ¿Eh? Dale.